¿Conocías el trasfondo del rol de la venganza en el mito de Narciso? Y las lecciones de este mito, que repercutieron en grandes pensadores. En los valles de la antigua Grecia, donde el rumor de los ríos parecía guardar secretos divinos, nació Narciso. Su madre, la ninfa Liriope, lo sostuvo entre sus brazos como si llevara consigo un fuego imposible de apagar. Temiendo por el destino de aquel niño de belleza imposible entre humanos, acudió a Tiresias, el vidente ciego. ¿Vivirá mi hijo una larga vida?, preguntó con voz temblorosa. Tras un silencio solemne, con el regalo de la puernición otorgado por Apolo, declaró: sí, siempre que no llegue a conocerse a sí mismo. Así quedó sembrada la semilla de la tragedia, un destino tejido no por el azar, sino por el reflejo de su misma existencia. Ya para cuando creció como un joven, su belleza, que era digna del regalo del dios Sol, Narciso, era una estatua viviente, cincelada de la misma luz. Su rostro era un jardín de perfección, donde cada rasgo florecía en una armonía divina. Sus ojos, pozos de calma, reflejaban el cielo sin nubes, y en su mirada se perdían los corazones de quienes lo veían. Creció entre los bosques y las aguas, rodeado de admiradores que lo seguían como si fuera un dios encarnado. Ninfas y mortales suspiraban tras él, pero Narciso pasaba indiferente, como quien contempla un paisaje sin detenerse. No sabía corresponder, no quería abrir su corazón, su compañía se bastaba a sí misma. Entre las sombras de aquel cortejo estaba Eco, la ninfa castigada por Hera. La reina del Olimpo había descubierto el engaño de Eco. La ninfa, con su dulce y parlanchina voz, había distraído a la diosa con largas historias mientras su infiel esposo, Zeus, se escapaba. El engaño, una tela tejida de palabras, fue la ofensa que selló su destino. La ira de Hera, un fuego de celos, no conoció límites. Con su poder divino, la diosa no le quitó la vida, sino la esencia de su ser. Rompió el hilo de su voz, no para silenciarla por completo, sino para condenarla a una existencia de ecos y fragmentos. La voz de Eco, que antes fluía como un arroyo cantarín, quedó reducida a una sombra, a un eco. Desde aquel día, Eco, la ninfa del monte, no pudo más que repetir las últimas palabras de los demás. Su lengua, un instrumento de la divina venganza, se convirtió en una prisionera de los sonidos ajenos. Su voz, antes un canto libre, se transformó en un lamento perpetuo, una repetición vacía. Castigo cruel para quien vivía del canto. Condena doble para quien amaba en silencio. Eco observaba a Narciso con devoción febril. Quiso hablarle, confesarle, pero cada palabra se le devolvía como un reflejo prestado. Cuando al fin se atrevió a acercarse, su encuentro fue un duelo de ilusiones. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Narciso en el bosque. ¿Alguien ahí?, repitió ella, como si su deseo hablara por él. Ven aquí. Aquí. Y entonces se mostró, en su nuda fragilidad. Extendió los brazos hacia el amado imposible, pero Narciso al verla retrocedió con gesto de asco. Antes me amaría a mí mismo que a ti. El rechazo fue una daga. Y esas mismas palabras, como siempre, la ninfa se vio obligada a repetir. A ti. Eco huyó al bosque, consumida por la vergüenza. Poco a poco su cuerpo se vaneció entre rocas y musgos, hasta que solo quedó su voz. Una vibración errante, un susurro eterno en valles y cavernas. Eco dejó de existir como carne, pero sobrevivió como ausencia que nunca calla. Fue el eco del amor que no encuentra respuesta.
Los dioses, testigos del desprecio de Narciso, no pudieron tolerar su soberbia. La indiferencia hacia los demás no era solo orgullo humano, era hubris, un desequilibrio contra el orden del cosmos. Entonces apareció Némesis, la diosa de la justicia y de la retribución. Su rostro era implacable, como la luna que observa sin compasión las culpas de los hombres. Némesis no lo tocó, no lo hirió, no alzó castigos visibles. Su justicia era más sutil, más profunda. Condujo a Narciso hasta una fuente pura, un estanque en cuyo cristal líquido no cabía mentira. Ahí, sin espada ni rayo, solo con el espejo del agua, dictó sentencia. Narciso se inclinó sobre la fuente, y en el fondo del agua apareció un rostro que no reconoció como suyo. Era un otro, idéntico, tan bello que lo desarmó. Sus ojos brillaban, su piel era de luz, sus labios parecían prometer consuelo. Extiende la mano y el reflejo huye con las ondas. Como una estrella solitaria, su belleza estaba destinada a ser su celda. Vuelve a mirarlo y el amado reaparece. No era un dios, no era un mortal, era él mismo. Día tras día permaneció encadenado a esa visión. No bebió, no comió, no vivió. Cada lágrima que caía rompía el reflejo que tanto ansiaba y cada vez lo reconstruía con más ansia. Al fin conozco el amor, susurraba, y es inalcanzable. Así lo devoró su deseo, hasta que, exhausto, su cuerpo se dio a la orilla de la fuente. En el lugar de su muerte brotó una flor blanca inclinada hacia el agua, el narciso. Una flor que no mira al cielo, sino al reflejo. Es un lamento en pétalos, la materialización de su belleza y su tragedia. El narciso, con su cabeza inclinada, parece contemplar un reflejo en el agua, perpetuando así la trágica historia de un joven que amó una imagen inalcanzable. Para siempre atrapado en la pureza de su propia perfección, desde lo profundo del bosque, la voz de Eco pronunció su despedida. Adiós, Narciso, Narciso. Pero la tragedia no se perdió en el tiempo. Narciso se volvió símbolo, espejo de la condición humana. Freud vería en él la semilla del narcisismo, esa etapa del alma que se ama antes de aprender a amar a otros, riesgo siempre de volver a caer en sí mismo. Jung lo asociaría a la sombra, la parte de nuestro ser que negamos y que al no ser reconocida, nos atrapa en máscaras. Lacan lo convirtió en teoría, el estadio del espejo, donde el niño al mirarse se construye a partir de la ilusión de su reflejo. En tiempos más recientes, Christopher Lasch habló de la cultura del narcisismo, una sociedad que vive para proyectarse en imágenes. Y Byung-Chul Han denunció que en la era digital habitamos una nueva fuente cristalina, las pantallas, donde cada rostro busca su reflejo multiplicado en selfies y me gusta. Pero ese amor nunca se sacia. Es un eco vacío, un reflejo que se desvanece con un clic. Así la advertencia de Tiresias resuena aún. Conocerse a sí mismo puede ser bendición o condena. Narciso no murió por su belleza, sino por no ver más allá de ella. Eco no desapareció por amar, sino por perder su voz en la sombra de un amor imposible. Y Némesis, impasible, cumplió su papel eterno: restaurar el equilibrio con la sentencia que nadie escapa. El mito nos recuerda que el verdadero peligro no es amarse demasiado, sino quedarse atrapado en el reflejo. Que el castigo no es mirar el agua, sino no atreverse a mirar al otro. Todavía, en el rumor de una cueva o en la vibración de un valle, la voz de Eco sigue llamando. Y en cada flor de narciso inclinada hacia el agua, Narciso revive, eterno en su condena. ¿Qué opinión o reflexión te merece la tragedia de Narciso? ¿Ya conocías este mito? Cuéntanos en comentarios, y si te ha gustado este video, te agradecería que te suscribieras y dejaras tu me gusta.